sociales y que se haga también más allá, que trascienda, no solo se retire una persona, la depuración no va solo con eso, Es es cuestión de justicia. ir más allá, es aplicar la justicia. Si hay personas que cometieron actos ilícitos, pues seguirles un proceso y llegar hasta la sentencia, hasta llegar a la parte final y no solo retirar a alguien por retirarla. Pero bueno, ahora con el plano político, ¿cómo ve las perspectivas para ya este 18 de noviembre, que vamos, ya mencionaba, adelantaba el doctor Omar García, estará pues elecciones en el Partido Liberal, en el Partido Nacional y las controversiales de Libre? Digo controversiales porque para algunos innecesaria, una urna refrendando el voto de a Xiomara Castro, puesto que si ya había un consenso, pues era mejor ir directamente a las generales, pero el Tribunal Supremo Electoral, pues aprovechando o por lo menos promoviendo la democracia, interpretación de ellos, han pues obviado eso y han permitido de que se dé esta situación en particular en el caso de Libre. Pero ¿cómo ve el panorama, el escenario político ya a pocos días de este proceso? Le voy a decir algo que puede sorprender a algunos televidentes, pero yo lo veo esperanzador. Pero le voy a decir por qué lo veo esperanzador. Porque estamos como cuando el huracán pasa por encima de un sitio, hay un momento en que las cosas se calman, los vientos nos escuchan. El ojo del huracán. Es el ojo del huracán. Y nosotros creo que estamos en este momento en el ojo del huracán. Ha habido de alguna forma un aplacamiento de los ánimos y la gente está a la expectativa de qué va a ocurrir dentro de unas pocas semanas. Obviamente la eliminación en el tablero del ajedrez de una cantidad de piezas que están ahí, incluso algunas posiblemente estorbando, porque la lógica política y la lógica electoral le dice que lo que provocaron más bien fueron gastos, pero que podría ser que obedecieran a estrategias de mayor calibre. Su participación, ya la gente especula y dice, no, eso está calculado, esa participación es porque se quiere dividir ciertos movimientos y por eso es que entran los partidos de esa forma. Pero yo estoy seguro que cuando venga, creo que es noviembre 28, ¿verdad? El último domingo de noviembre, cuando queden nada más los que van a ir a la última contienda, este panorama se va a despejar y por lo menos podremos contar con una Navidad menos tensa que la que hemos tenido hasta este momento. Ojalá. Fíjese usted que una de las justificaciones para que originalmente se hayan diseñado las dos elecciones en el mismo año era precisamente para no distorsionar ni política, ni socialmente, ni económicamente 2 años de un periodo presidencial corto de 4. O sea que por eso se dijo, no, las elecciones no se pueden hacer un año antes, hagámoslas en el mismo año de las elecciones. O sea que estas elecciones que fueron trastocadas, adelantadas legalmente, o sea, no estoy hablando de estas, sino de hace un par de elecciones, debieron haber sido en febrero. Así estaban los cronogramas en materia electoral, así estaban diseñados. Y eso tenía una justificación. Se quería que el tercer año de gobierno, que es el año posiblemente más difícil, porque hasta ese momento, como los venaditos en el campo, se empiezan a dar pasos más firmes de toda régimen presidencial, particularmente cuando estos gobiernos son improvisados, entran al poder sin ninguna visión concreta de qué es lo que tienen que hacer en determinados campos. Entonces, vamos a salir de este tercer año, que ha sido un año muy duro, que ha sido un año controversial, que ha sido un año que ha creado demasiadas expectativas, y entonces veremos a ver qué es lo que ocurre. Y particularmente me llama la atención a mí cuál va a ser el resultado del Libre, que es una fuerza que nace con cierto ímpetu, pero que nace a raíz de un acontecimiento histórico que ha volvido histórico en el país. Y me recuerdo otros partidos que han nacido también a la luz de coyunturas. En El Salvador, por ejemplo, en El Salvador también se dieron coyunturas y se dieron partidos políticos y a la larga habría que probarlos. Libre, y no solo la institución en sí Libre, sino todo ese grupo de personas que piensan de alguna manera con afinidad a la idea de lo que es libre, aquí es donde se van a probar. Aquí es donde van a
dar por sentado si tienen respaldo popular o no tienen respaldo popular. Usted comentaba en algún momento de que la participación libre en las elecciones internas, a mí me parece que fue una falla, no llamarle un error, una falla estratégica, porque los partidos cuando recién entran no deben desnudarse antes de tiempo. Y estas elecciones, obviamente, para un partido que dice, cualquier otra fuerza política, que dice, cuento con 700,000 votos, yo ya tengo 1,000,000 de votos en la bolsa, puede ser que ahí se le reversen todas esas expectativas y no saque absolutamente nada de lo que está pensando. Entonces, a mí me parece que los movimientos de estos nuevos partidos de recién ingreso hicieron lo correcto en no ir a elecciones internas, porque tienen todavía un año para poder congraciarse con el pueblo hondureño, el votante, y mediante una transmisión de un pensamiento concreto, de una ideología, si se quiere, de los programas de gobierno, puede ser que convenzan el voto. Pero entrar en fresco ahorita a estas elecciones es muy peligroso. Sí. Los tradicionales ya no, porque ellos ya saben que tienen voto duro y aunque sea su voto duro, lo van a sacar. Pero Sí. las fuerzas nuevas necesitan todo el tiempo posible para poderse consolidar. Bueno, espero que sea así. Yo la verdad, desde que escuché al presidente Zelaya decir que todos los procesos electorales eran amañados y que incluso él había ganado bajo este esquema, que dice que prácticamente ya es ley en el país, inflar los votos, desde eso, pues yo la verdad tengo poca confianza en los procesos y es donde hay que la sociedad civil tiene que incentivar y estar pendiente de que no se haga este tipo de fraude. Ya hasta denunciaron, hasta explicaron cómo se hacía el fraude, pero no se hizo nada y el tribunal pues parece que hizo de oídos sordos. Está esa posibilidad con libre, pero también está la posibilidad del otro panorama, que ya sepan ellos el resultado de antemano y pues sepan que va a ser favorable y pueda inflar aún más la popularidad de Libre. Esperamos que sea de manera transparente, pero sabemos que es más fácil los fraudes en las elecciones internas que en las generales. Esperamos que no sea así, pero ya hay malas experiencias en el país, demuestra alerta a los fraudes. En Estados Unidos hay dos cosas que me gustan mucho eso, que en el mismo año recientemente se seleccionó a Mitt Romney como candidato a republicano y ya vamos a estar en elecciones generales. Así debería ser en nuestro país, un periodo corto de tiempo hacer estas dos elecciones. Y en Estados Unidos también se puede votar con anticipación, usted puede enviar un voto por correo, puede votar desde el avión, puede votar unos días antes, anticipadamente. Son cosas que sí, son cosas que debería de tener ya nuestra democracia, ya en pleno siglo XXI. Pero bueno, sus evaluaciones sobre lo que nos ha opinado el licenciado Galván Valladares, ya sobre este Bueno, escenario. yo difiero ahí con respecto a esa posición, porque creo que el aprendizaje de Libre me parece estratégico. O sea, lanzar una candidata de consenso donde los movimientos que se peleen, pero que sea bajo, y que una vez esto están sabidos de que no importa quién quede, ya tenemos una candidata o un candidato a la presidencia, cosa que no va a ocurrir en el Partido Nacional Liberal. Históricamente siempre terminan divididos, los movimientos se traicionan unos a otros. Yo recuerdo a Ñanora ahí que se montó con Fisto, dejó un montón de gente allá tirada en el camino, de ahí dentro del mismo Partido Liberal también, que estamos hablando de prácticas históricas, y entonces a mí no me extrañaría que sucediera lo mismo en los partidos tradicionales, y eso les va a restar fuerza, porque económicamente hemos visto una inversión tremenda de dinero de parte de estos partidos tradicionales. En lo personal miro con esto de Libre, pues una cuestión que le ayuda a hacer que la familia Rosales, por ejemplo, Zelaya Rosales, tenga fuerza dentro del partido. Eso hay que analizarlo profundamente, ¿verdad? Estamos viendo ante una situación ya no de un partido que está en manos de varias familias, sino que por primera vez en la historia aparece un partido Es una familia. de una familia. Hay que entenderlo así, hay que verlo fríamente, sin ninguna pasión. Ahora, que las personas que están abajo se den cuenta de eso, no, eso dependerá de ellos y por eso pertenecen al partido, pero hay que verlo así. Esa dinámica se está observando en función de qué es lo que me va a tener. Para mí, no creo que haya un Libre dividido, todo lo contrario.
la experiencia les va a encantar, pero tengo mis reservas con respecto al Partido Nacional y Liberal, cómo van a lograr tener creatividad política en poder otra vez cohesionar aquellas situaciones para no estarse traicionando como siempre ha sido la práctica dentro de estos dos partidos. La gente tendrá que aprender también acerca de esta nueva forma que se está estrenando el Tribunal Supremo Electoral, que por fin lo estoy viendo ya como un tribunal. Días atrás lo miraba como tribunal suprimido electoral, porque nadie le hacía caso en lo que estaba haciendo. Me gustó ver lo de las bolsas electorales, cómo van a estar cerradas, y todo está bien, pero hay que seguir todo el proceso. En economía y también en ingeniería industrial, los procesos son importantes porque hay aquel huequito donde queda, ahí es donde se pierde todo. Yo tengo una bolsa, la coloco, ahí se llena todos los documentos, se celebran las elecciones, pero ¿qué pasa de aquí, una vez cerrado ahí, del lugar donde se fue a votar hacia el lugar de conteo? ¿Y qué va a pasar del lugar de conteo hacia lo que correspondería hacia estar informando sobre cuáles son los resultados de las elecciones? Indudablemente que va a ser una experiencia muy interesante. Me va a gustar también ver cuántas personas van a venir en un momento dado a estas observaciones. ¿Qué tanto fuerza moral tendrán los que vengan a apadrinar este tipo de elecciones? Hay que también observar que estamos ante las puertas, y así es, según lo que he escuchado de varias personas de los partidos que hemos estado hablando, que están en la palestra pública, que está permeada la oferta política de candidatos por el crimen organizado. Y eso es una realidad, y entonces habría que ver cuál va a ser el nivel de respuesta de ellos si no logran los compromisos que les habían dicho de poder presentarse. Ahí hay que estar muy, ciertamente, como decimos, muy alerta acerca de esos resultados. Sí. No espero, yo se lo digo así, en función de que pueda haber un cambio en la percepción como opciones del partido del Pino, de la Democracia Cristiana y de la UD. No me extrañaría una alianza en el camino, y creo que eso es normal, precisamente porque es estratégico ante la forma tan propia y tan, no podemos decir cotidiana. Por primera vez se ve algo que es bien diferente en la propuesta política que tiene el país. Y eso puede afectar inclusive a los partidos históricamente que han estado. Que tengo que incluir al Pino, porque ya lleva varias elecciones. Tengo que incluir a la Democracia Cristiana y obviamente la UD, pues vamos a decir que es el Benjamín del grupo, pero de alguna forma también tendrá que ir aprendiendo acerca de eso. Sí. Bueno, tenemos que enviar a la página de Facebook, pero vamos a escuchar solo para recordar, ¿verdad? Lo que les mencionaba hace unos segundos sobre la declaración que dio el presidente Zelaya en su momento en una entrevista que se le hizo a un programa de televisión hondureño. Vamos a ver si escuchamos el audio para que... El fraude es parte del sistema. Parte del sistema, o sea, aquel que quiera participar en política, que piense que va a jugar como que está en el Vaticano, mejor que se dedique a otra cosa. En Honduras, presidente, ¿el fraude está legitimado en las elecciones? El desorden, el fraude y la corrupción son parte de ese proceso, y con ese gané yo. Sí, con ese gané yo, dijo. Es que hemos tenido la mala suerte, son los torpezos. Bueno, no sé, pero como dice, ¿cómo dice? Confesión de parte. Confesión de prueba. Bueno, esperamos que este proceso no sea así, ¿verdad? Pero la verdad no he sentido que se haya hecho algo para evitarlo. Esperamos que gane el mejor y que la gente se vuelque a votar, eso sí. Hay que apostar por la democracia y eso debe reflejar con votos. Si usted no vota, muy probablemente alguien lo va a hacer por usted, entonces mejor hay que ir. Fíjese que a mí me gusta eso, me gusta ese anuncio donde aparecen unos señores ahí con unas camisas cuadriculadas de color verde, sí. Y entonces están protestando y dicen, ¿y este color, señor jefe, por qué nos lo dio? No, porque así fue la votación, pero es que yo no vine, fue los cuatro, no, solo vino fulano de tal. No, digo, como él llegó, sí. Por eso es que ustedes tienen eso. Y aguántense, porque esa camisa de color van de 4 años. Sí. Entonces, yo creo que es una muy buena enseñanza. Yo cada vez que voy a votar por alguien, yo voté por usted. Se lo digo así, ¿no? Y entonces uno dice, ok, en estos 4 años yo le entrego mi familia a esta persona. Es lo que estoy haciendo cuando yo voto por alguien. No estoy votando por esas tonteras de colores de partido, sí. Sino que
esta persona creo que es la idónea para que me dé un futuro a mi país. Pero si seguimos en eso de que es que yo me emociono cada vez que miro el color azul o el color rojo o el color amarillo o el color verde, eso nos va a llevar a más atraso. Claro. Tenemos que aprender acerca de las cosas que históricamente hemos visto. Sí, me permite, ya estamos llegando a la parte final, pero me gustaría también conocer ya las conclusiones finales del licenciado Olman Valladares, ya después de haber escuchado esto, que en su momento el presidente lo dijo voluntariamente en una entrevista, pero es una realidad que quizá hemos hecho con la vista gorda, o por lo menos hemos dado el beneficio de la duda. Los procesos electorales son importantes y deben de ser de manera transparente, porque son 4 años que vamos a tener una persona que quizá no es la que eligió el país. Son sumamente importantes, y no nos olvidemos que antes del 80, Honduras le costó mucho tratar de encontrar un camino que por lo menos por la vía electoral calmara los ánimos de todo un siglo, o de casi 2 siglos y medio. Entonces tenemos que ver este nuevo proceso como un eslabón más en esta cadena de consolidar lo que nosotros hemos dado a llamar en democracia. La verdad es que la democracia hondureña todavía está muy lejos de aparecer. Y a mí lo que me preocupa es cuando uno tiene que decirle a toda una masa que tiene que defender la democracia, cuando esa masa lo único que ha conocido en la democracia es la corrupción, ha conocido la pobreza, la indigencia, la falta de atención médica, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que fortalecer la democracia para poderla vender, y cada evento que venga pues nos va a servir para eso, pero tenemos que aprender las lecciones. Los políticos que no aprenden las lecciones están destinados a volver a tropezar, y cada tropiezo lleva al país a un desastre. Le agradezco mucho. Gracias, abogado. Licenciado, por acompañarnos también su mensaje de final, doctor. Bueno, en 1960, 6 de cada 10 hondureños eran pobres. Hoy son 8 de cada 10. Esta democracia de 30 años lo único que ha hecho es tener más pobres y menos ricos más ricos. Y si no cambiamos eso, definitivamente no tenemos nación y no vamos a tener soberanía, y cualquier nación nos va a querer hacer lo que ellos quieran, como el caso que sucede en el Golfo de Fonseca, donde no tenemos respeto, pero creo que debe de haber respuesta ante ello. Le agradezco mucho también, doctor, a todos ustedes desde sus hogares. Les recuerdo que este programa y todos los demás quedan disponibles en el Facebook y también en YouTube, ahí lo puedes encontrar, y nosotros nos volveremos a ver mañana, si Dios quiere, nuevamente de 7 a 8 de la mañana. Sigan disfrutando de la programación de 12 TV, ahí tienen en pantalla la página del Facebook, Primer Plano HN, ahí tienen los enlaces a todos los videos y materiales que utilizamos aquí en el programa, y información nacional e internacional. Muchas gracias a todos, bendiciones.